Componentes de la carga. Vamos a ver cuáles son los componentes de la carga. En la literatura podemos encontrar un sinfín de componentes de la carga, de principios del entrenamiento. Aquí vamos a ver 4 componentes de la carga. Más adelante vamos a ver el video de los principios del entrenamiento. Vamos a ver 4 componentes de la carga, los más importantes, los más relevantes según la evidencia científica y que realmente a nivel práctico pues son los más relevantes en realidad. Intensidad. La intensidad la definimos como el grado de esfuerzo, nivel de esfuerzo, calidad de la carga, del estímulo, entrenamiento. Bien. El grado de esfuerzo se puede cuantificar de muchas maneras en dependencia de la capacidad física que nosotros estamos trabajando. Si hablamos de resistencia aeróbica, si hablamos de resistencia aeróbica, esta intensidad puede cuantificarse en frecuencia cardíaca máxima, puede cuantificarse en frecuencia cardíaca de reserva. Recordemos que la frecuencia cardíaca de reserva es la diferencia que hay entre la frecuencia cardíaca máxima y la frecuencia cardíaca en reposo, y a partir de ella, a través de ciertas fórmulas, como por ejemplo la fórmula de Carbonen, podemos obtener la frecuencia cardíaca objetivo, las pulsaciones o los latidos por minuto objetivos o de entrenamiento, por zonas de entrenamiento. ¿Cuál es la zona de baja intensidad, de moderada intensidad, de alta intensidad, de muy alta intensidad, etcétera? Se puede cuantificar en VO2, max. Se puede cuantificar en BAN PAM, ¿no? En BAN PAM. Es decir, en velocidad aeróbica máxima o la velocidad asociada al consumo máximo de oxígeno, o en la potencia aeróbica máxima o la potencia asociada al consumo máximo de oxígeno. Estas algunas formas de cuantificar la intensidad. Normalmente estas formas son formas objetivas. También están las formas subjetivas como el RPE, escala de Borg. Todas estas son formas de cuantificar la intensidad. La escala de Borg normalmente se asocia mucho a la frecuencia cardíaca, por eso va de 6 a 20. El RPE va de 1 a 10 normalmente. Hay otras formas también en resistencia aeróbica. Hay que recordar que RPE, sobre todo RPE, es transversal a muchas capacidades, entonces se puede trabajar en velocidad, en potencia, en fuerza, en varias capacidades físicas, inclusive hasta en flexibilidad. Cuando estamos haciendo un protocolo de estiramientos, por ejemplo, podemos decirle al sujeto, por ejemplo, que cuantifique la intensidad del estiramiento a dependencia de una escala de percepción subjetiva del esfuerzo. Hay otras formas también en resistencia aeróbica, a partir de los umbrales ventilatorios. Entonces el porcentaje del umbral ventilatorio 1, o voy a trabajar en tal porcentaje del umbral ventilatorio 2, o voy a trabajar en razón a los porcentajes de acuerdo al máximo estado estable del lactato, etcétera, etcétera. Eso es en resistencia aeróbica, para darles un ejemplo. En fuerza se puede trabajar la intensidad, se puede cuantificar por
porcentaje en 1 RM o por las repeticiones en recámara. Recordemos que el RIR o las repeticiones en recámara son, son una forma de cuantificar el entrenamiento de fuerza y simplemente nos da una medida de cuán lejos o cuán cerca estamos del fallo muscular. Entonces, si nosotros decimos que estamos en RIR 1, quiere decir que solamente hemos dejado una repetición en la reserva. Es decir, que si yo en una serie de 10 RM, es decir, una serie de 10 repeticiones máximo en X ejercicio, hice 9 repeticiones, eso quiere decir que esa serie la trabajé en un RIR 1 porque yo tenía la capacidad de hacer 10 repeticiones máximas, pero hice 9, es decir, dejé una en la reserva o en la recámara, y así sucesivamente. Si trabajo en RIR 2, haciendo alusión al mismo ejemplo, entonces haríamos 8 repeticiones, hemos dejado 2 en la reserva. Recordemos que hay varias categorías de fallo, ¿no? Hay fallo muscular volitivo, voluntario, el fallo muscular momentáneo, el fallo muscular técnico, etcétera. Bien. Entonces, ese es el grado de esfuerzo y es la manera como podemos cuantificarlo, la manera como lo podemos cuantificar. Bien. Continuamos con vamos, listo. Borramos ahí. Bien, entonces, volumen. El volumen de entrenamiento. ¿Cómo podemos cuantificar el volumen de entrenamiento? Ya sabemos que el volumen es la cantidad de trabajo, ¿cierto? Entonces, el volumen de entrenamiento se puede cuantificar de varias formas también. Si hablamos, por ejemplo, en este caso, de entrenamiento de fuerza, el volumen de entrenamiento lo podemos cuantificar en series por grupo muscular por semana, ¿m? O lo podemos cuantificar por tonelaje, que el tonelaje no es más que la carga o el peso utilizado multiplicado por las series y por la repetición. ¿No es cierto? Ese es el tonelaje. Normalmente se trabajaba acá por tonelaje, pero ahora para facilitar un poco el tema, de acuerdo a lo que se ha visto en la evidencia, lo trabajamos también por series por el grupo muscular a la semana, sobre todo cuando el objetivo es la hipertrofia muscular. Entonces, esas son dos formas de cuantificar el volumen de entrenamiento en entrenamiento de fuerza. También se puede hacer por bloques, dependiendo del método que se utilice. Se puede hacer de varias maneras, pero estas son las dos más importantes. En cuanto al entrenamiento de resistencia aeróbica, pues hay varias formas también de cuantificar el volumen. Por ejemplo, la más utilizada o una de las más utilizadas es el tiempo, o también se puede hacer por repeticiones, por series, por bloques, por intervalos. Cuando estamos trabajando un HIIT, un entrenamiento interválico de alta intensidad, o un SIT, un entrenamiento interválico de sprint o de velocidad, pues trabajamos a partir de intervalos. Entonces el volumen se va a cuantificar cuántos intervalos hice en la sesión. Entonces, 7 intervalos de tanto tiempo cada intervalo con tanto tiempo de descanso o pausa activo o pasivo, ¿no? Entonces, ese es el volumen de entrenamiento. Se puede cuantificar en tiempo, en repeticiones, en series, en bloques. Se puede cuantificar en kilómetros, distancia recorrida también, por intervalos, como ya lo dijimos. Bien, ese es el volumen de entrenamiento. Ese es el volumen de entrenamiento. Bien, continuamos con la frecuencia.
veces que se repite un estímulo en una unidad de tiempo, que normalmente es una semana. Las veces que yo repito un estímulo. Entonces, en entrenamiento de fuerza solemos hablar de frecuencia 1, frecuencia 2, frecuencia 3. Cuando trabajamos sobre todo hipertrofia, lo ideal es una frecuencia 2 o 3. Algunos hacen una frecuencia mayor, por ejemplo, cuando trabajan cuerpo completo, full body. El entrenamiento de resistencia aeróbica se pueden trabajar también frecuencias bajas de 2 a 3 veces por semana o altas de 5 a 6 veces por semana. Eso estará supeditado por otras variables. Recordemos que estos componentes no se pueden analizar de forma aislada, sino que cada uno depende de otro, ¿no? La frecuencia depende del volumen, la frecuencia depende de la intensidad. A la intensidad, a su vez, y el volumen también dependen de cuántas veces lo repita yo en la semana. Entonces, a partir de ello, yo voy a jugar con todas estas componentes de la. Bien. La densidad, la relación esfuerzo-descanso. Relación esfuerzo-descanso. Entonces, por ejemplo, hablamos de que voy a hacer un intervalo de esfuerzo de 1 minuto y voy a dejar un intervalo de descanso, de pausa pasiva de 1 minuto. De 1 minuto. ¿Qué relación sería esta? Sería una relación 1-1, ¿cierto? Porque estoy haciendo un intervalo de esfuerzo de 1 minuto con un descanso de 1 minuto. Si yo hago un intervalo de 1, pero hago acá un intervalo de descanso de 2 minutos, ya no sería una relación 1-1, sino una relación 1-2. Y así sucesivamente. Puedo hacer una relación 2-1, es decir, que yo hago un intervalo de 2 minutos y dejo un descanso de 1 minuto, o que yo hago un intervalo de 4 minutos con descansos de 2. Eso sería también una relación 2-1. ¿Qué sería una relación 1-3? Una relación 1-3 sería, por ejemplo, que yo estoy trabajando 2 minutos estoy dejando 2 minutos de trabajo, de esfuerzo, y en consecuencia, como estoy trabajando una relación 1-3, pues me permito un descanso de 6 minutos. Esa es la densidad del entrenamiento. Normalmente se trabaja más en los trabajos de resistencia aeróbica, cuando hacemos, por ejemplo, series, repeticiones, intervalos como acá, bloques. Cuando el esfuerzo es mayor al descanso, pues decimos que el entrenamiento o la sesión de entrenamiento tuvo una gran densidad, y cuando el descanso es mayor, pues viceversa, una menor densidad de entrenamiento. En entrenamiento de fuerza no se suele utilizar mucho, ni tampoco es muy relevante utilizarla. Más relevante que utilizar la densidad, incluso ya actualmente en el entrenamiento de resistencia también se usa poco. Más que ponerle atención a cuánta densidad, si es mayor, si es menor, hay que tener en cuenta los tiempos de descanso entre series o entre intervalos. El descanso sí es muy importante, el descanso entre series. Este componente de la relación, este componente de la densidad, el descanso, es clave, es clave. La cantidad del descanso, incluso la naturaleza del descanso, me va a determinar la adaptación que yo voy a obtener. Por eso hablamos de que si hay un descanso completo en entrenamiento de fuerza, yo voy a poder tener un mejor rendimiento, sobre todo cuando trabajo la fuerza máxima, la potencia muscular, porque yo no necesito fatigarme entre series. No necesito llegar fatigado a la siguiente serie, necesito máximo rendimiento. Incluso hoy en día en la hipertrofia muscular también se habla de que el descanso debe ser suficiente, no tan corto, para que no haya una excesiva fatiga que me impacte negativamente el volumen de carga o la carga de volumen y la tensión mecánica, que son los dos factores más relevantes para las adaptaciones a nivel de hipertrofia muscular.
Entonces, más que tener en cuenta la densidad, vamos a tener en cuenta los descansos entre sí. Adaptación y estrés lo vamos a trabajar en el siguiente video, ¿vale? Entonces, nos vemos.